Este lugar, Señor, en esta mañana estamos disponiendo nuestro corazón para escuchar tu palabra, Padre Celestial. Te ruego, Señor, habla en esta mañana a nuestras vidas, Señor. Y nuestro corazón está dispuesto para escuchar tu palabra en esta mañana, Señor Jesucristo. Habla, Señor, que tu siervo oye en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a recibir en este lugar a nuestro hermano Cristian Arancibia, que va a traer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un gloria a Dios esta mañana? Pero délo con fe, un gloria a Dios. Diga gracias, Señor, por estar aquí. Queremos glorificar al nombre de Jesús y agradecido, por supuesto, de la oportunidad que nuestro pastor me ha brindado para poder predicar la palabra del Señor en esta mañana todavía. Y por supuesto, felicitaciones, pastor, por tus casi 50. Tus 44 años, Dios te bendiga mucho. Yo sabía que iba a decir algo. Sabía. Estaba pensándolo. Bien, hermanos, quiero invitarles de inmediato que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 61 vamos a tomar. Les voy a ocupar esto un poquito. 61, versos 2 y 3. Y vamos a leer en el nombre poderoso del Señor Jesús. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero predicarles con el título esta mañana todavía, manto de alegría. Manto de alegría. Puede tomar su asiento dando gloria al Señor. Imagínense que este atril es un perchero y este es el manto de alegría. Bien, hermanos, desde el principio de la creación, el hombre fue creado con un propósito en esta tierra. Y el propósito está claramente estipulado en la palabra del Señor, en el libro de Génesis. Y en el capítulo 2, hermanos, la palabra del Señor dice que creó al hombre para que señorease en toda la creación de la tierra. En las plantas, en los animales, en todo lo que respira, fuese el que señoreare en la tierra. Y también, por supuesto, no solamente iba a señorear, sino que se iba a encargar de que todo funcionase bien. Iba a labrar la tierra, iba a trabajar. Es falso el concepto que tienen muchos cristianos que dicen que el Edén no había trabajo. Hermanos, sí había trabajo. Y el hombre era encargado de ejecutar ese trabajo. Él iba no solamente a señorear, sino iba a labrar. Y hermanos,
su propósito perfecto, en un lugar perfecto, con las condiciones perfectas. Y por supuesto, Dios había creado todo esto para que un hombre se encargase de eso. Y aún más bueno fue Dios, porque al ver lo que era solo, dijo: le voy a dar una esposa. Y el Señor puso a dormir al hombre, y de una costilla puso una esposa para que le ayudase en el trabajo. Había mucho que hacer y el hombre tenía un propósito, un destino que seguir. Y ese destino, hermano, había sido trazado por el Señor. En el lugar perfecto, donde no había enfermedad, no había amargura, no había tristeza y tampoco había muerte. Era el lugar ideal que Dios había creado para el hombre. Y en ese lugar perfecto, hermanos, en ese lugar que tenía todo lo que el ser humano necesitaba, fue Dios mismo que le dijo: vas a poder tener todo lo que está aquí, pero no vas a poder comer del árbol, del fruto que está en medio del huerto. De ese no puedes tocarlo ni comerlo. No hay para ti un espacio en ese fruto. Pero, hermanos, el diablo se encargaría entonces de engañar al hombre y a la mujer y hacerlo pecar en medio de ese lugar perfecto, en medio de las condiciones perfectas, en medio, hermanos, de un clima perfecto, en medio de un ambiente perfecto que Dios había creado. Hermanos, el hombre igualmente pecó. Y a veces pensamos nosotros: no, si cuando yo haga eso o aquello, entonces no voy a pecar o no voy a fallar. Hermanos, tengo una noticia para usted: el ser humano siempre va a pecar, no importa que usted esté en el lugar más profundo o esté en Edén. El ser humano esencialmente está inclinado a pecar. Y de este mundo perfecto que Dios creó para el hombre, por causa del pecado, tuvo que ser expulsado. Vestidos de pieles salieron del huerto. Pero ese día no solo perdieron, hermanos, el huerto donde fueron creados, no solo perdieron ese lugar perfecto ese día, sino también perdieron su libertad. Desde ese momento el ser humano comenzó a ser esclavo del pecado. Desde ese día el ser humano perdió la libertad que había obtenido o había sido regalada por Dios en ese huerto. Y hermanos, desde el capítulo 3 de Génesis vemos los efectos del pecado sobre el ser humano. El capítulo 6, verso 5 del libro de Génesis, la palabra del Señor nos dice: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Había ya una sentencia para el ser humano. Ya no tendría más los beneficios que había tenido en el huerto. Ahora era esclavo de algo que era superior a él. El pecado se había enseñoreado, tal como el Señor se lo había dicho a Caín, hermanos, que el pecado se iba a enseñorear de él si él se lo permitía. De esa manera el ser humano, hermanos, fue enseñoreado por el pecado, fue dominado después de haber sido creado para señorear sobre todo. Hermanos, finalmente el pecado señoreó sobre él. Y eso trajo efectos catastróficos para el ser humano. Lo que está diciendo el Señor en este versículo en especial es que el hombre, en su esencia, en su corazón, en sus pensamientos, en sus actos, iba a ser dominado por la maldad. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí en este capítulo 6 del libro de Génesis. Por causa de esto,
Dios se propició un pueblo, hermanos, del linaje de Abraham, de los hijos de Jacob. Dios se propició una nación, hermanos, para que le sirviese, para que le amasen, para que anduviesen en sus mandamientos. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, después de Dios sacarlos de Egipto, hermanos, Dios da a la nación leyes y luego estatutos, hermanos, para que ellos respetasen y sirviesen a Dios, pero en la ley del Señor. Dios les dio estatutos, Dios les dio leyes, Dios les dio mandamientos, hermanos, para que ellos pudieran seguir al Señor y servir al Señor. Y Dios bajo esos parámetros, hermanos, Dios hizo un pacto con esa nación. En medio de todas las naciones, ellos iban a ser el pueblo especial, el pueblo elegido por Dios. Y el libro de Levíticos capítulo 26, versos 11 y 12, dice de esta manera: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjese el pacto que el Señor hizo con su pueblo. Ahora yo voy a estar en medio. Hermanos, este es un símil a lo que pasaba en el huerto. Dios por fin, después de varios años, después de miles de años, Dios ahora de nuevo iba a estar en medio de sus hijos, en medio del ser humano. Ese tabernáculo, hermanos, era Dios mismo en medio de ellos. Y a través, hermanos, de los sacerdotes, Dios iba a hablar cara a cara con el pueblo, como lo hizo con Moisés. Dios iba a hablar cara a cara con ellos. Después de miles de años, el pueblo, el ser humano por fin iba a tener la cercanía, casi tocar a Dios, hermanos, en el tabernáculo. Dios de nuevo había propiciado no solo un pueblo, sino una condición perfecta para que el pueblo no muriera y le sirviera, hermanos. Pero, hermanos, como en las ocasiones anteriores, como en el tiempo de Caín y Abel, como en el tiempo de Noé, hermanos, como en el tiempo de todos aquellos hombres de la antigüedad, el hombre volvió a pecar, hermanos, y volvió a crear separación entre Dios y el hombre. Isaías desde el capítulo 1 en adelante explica cómo el ser humano desperdició otra vez la oportunidad que Dios le estaba dando. El ser humano otra vez desperdició, hermanos, el ambiente perfecto que Dios había creado para que le sirviesen y le obedeciesen. Lo desperdició por seguir otra vez el pecado. Esa mancha que domina a cada ser humano otra vez se había manifestado, a pesar de que Dios había formado un cordero para que ellos pudieran, hermano, poner su mano y limpiarse de sus pecados. A pesar de todo eso, convirtieron ellos esas situaciones, esos ritos que Dios había hecho para ellos, los convirtieron solo en una costumbre, solo, hermano, en parte del servicio a ellos mismos más que a Dios, hermano, porque era la forma de limpiarse delante de los demás, para que los demás vieran, hermanos, que habían sido limpios, habían ensuciado otra vez la casa del Señor. Y a Isaías en el capítulo 1 el Señor le dice: ya estoy hastiado de sus sacrificios, sus lunas nuevas, todos los ritos que hacen ustedes, los tiene hastiado mi alma, cansado estoy de soportarlos. ¿Hasta cuándo lo van a hacer?, dice el Señor. Porque el pecado había de nuevo tocado el cielo. El pecado otra vez había ya salido no solo del corazón del hombre, se había extendido por toda la tierra. Y era necesario un plan para poder sacar al ser humano otra vez del pecado el que estaba sometido. El diablo había hecho de nuevo su trabajo con el ser humano. Había hecho de nuevo hacer al ser humano pecar delante de Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 59 verso 2 dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor había dicho que iba a estar en medio de ellos, que iba a ser su Dios, que le iba a ayudar en todo lo que necesitaran, hermanos, pero ellos con su pecado, con su falta de respeto hacia Dios, hermanos, habían de
de nuevo separado a Dios, porque mis hermanos, Dios no puede habitar en medio del pecado. Dios no puede habitar en medio del pecado del ser humano. O usted se aparta del pecado o Dios se va a apartar de usted. Dios no puede habitar en medio de las faltas del hombre. Y Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como en el huerto de Edén, hermanos, donde Dios tuvo que sacar al ser humano de ese huerto perfecto, de ese lugar santo, y esconderlo a la vista del hombre. Así Dios ahora, en ese tiempo, lo que hizo, separar ahora el ser humano de su gloria, hermanos. Lo tuvo que separar, lo tuvo que sacar. Y desde ese día hasta hoy, el trabajo del diablo sigue funcionando. Sigue haciendo que el ser humano se separe de Dios. Y hermanos, por supuesto, todo esto es por causa del aumento de la maldad. Desde el principio, desde Génesis 3 en adelante, hermanos, vemos el aumento progresivo de la maldad. El primer pecado del ser humano fue comer del fruto que Dios le dijo que no debían de comer. Pero el segundo pecado superó en creces el pecado primero. Y era, hermanos, que su hermano Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y usted desde ese día ve el aumento del pecado ostensiblemente sobre el ser humano. Y eso, hermanos, no nos aleja a nosotros de esas cosas. El capítulo 24 de Mateo, verso 11 y 12, nos habla el Señor, nos da una muestra, hermanos, de lo que va a pasar en nuestros días. Y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y eso lo vemos en nuestros días, hermanos. Hay miles de iglesias, hermanos, que no confrontan a sus creyentes, a los que están en esas iglesias, por el pecado, hermano. Le dicen: no, hermano, usted siga igual, que el Señor conoce el corazón, el Señor sabe que usted no puede. Hermano, sí, el Señor sabe que usted no puede. Por eso que el Señor le quiere cambiar, hermano. Por eso que el Señor le quiere rescatar del pecado. Por eso es que le quiere sacar, hermano, del lazo del diablo, hermanos, y quiere levantarlo, llevarlo a su presencia, a la gloria del Señor. Pero mis hermanos, y a lo mejor algunos ya están pensando y qué catastrófico que es para predicar el hermano Cristian, demasiado drama. Hermanos, pero la situación es catastrófica. Yo sé que hemos aprendido a ir ignorando ciertos puntos en nuestra vida o en lo que pasa en nuestra sociedad. Pero hermanos, si usted mira ese aspecto espiritualmente hablando, es catastrófico lo que está pasando aún dentro de la iglesia. Y perdón si alguien se ofende, pero en la iglesia también hay pecadores. Y hermanos, y esos pecadores también necesitan arrepentimiento. Esos pecadores también necesitan ir a las plantas del Señor. Esos pecadores también necesitan buscar el rostro del Señor. Esos pecadores también necesitan bautizarse y recibir el poder del Espíritu Santo. Pero gloria al Señor, porque en medio de toda esa confusión mundial, hermanos, que incluye a la iglesia, en medio de todo esto que está pasando a nuestro alrededor, a la vista de nuestros ojos, usted puede darse una vuelta por la ciudad y se va a dar cuenta de lo extraviado que está nuestra sociedad. En medio de todo esto, todavía tenemos esperanza, hermanos. En medio de la tristeza que embarga a muchos seres humanos, en medio, hermanos, de la nostalgia que embarga a otros, en medio de la depresión de miles de millones de jóvenes y hombres que no pueden encontrar la alegría en nada, el Señor tiene un manto de alegría para su pueblo. El libro de Salmos, capítulo 40, verso 1
al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo de alabanza. Puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, amén. Este pasaje, hermano, nos está hablando del rescate que el Señor quiere hacer por nosotros y para nosotros. A veces, hermanos, estamos sometidos bajo el pecado, hermanos, y el pecado nos silencia, el pecado nos hace callar, el pecado nos esconde, tal como pasó con Adán y Eva. El pecado los escondió, los cubrió de hojas, mis hermanos, y se escondieron delante de la presencia del Señor, como en un pozo, hermano, donde usted puede gritar, pero no puede ser escuchado, donde usted puede gemir, pero nadie lo va a oír. Pero la escritura aquí, este capítulo 40 de Salmos, dice que el Señor inclinó su oído para oír a su pueblo. El Señor inclinó su oído. Y es cierto que el Señor, hermanos, no puede estar cerca del pecado. Es cierto que el Señor no va a cohabitar con el pecado. Es cierto que el Señor no va a cohabitar, hermanos, en medio de múltiples pecados, hermanos. Pero sí el Señor lo que puede hacer es extender su mano, hermano, y sacarnos del pecado. Lo que puede hacer el Señor, hermano, es ver el clamor de un afligido esta tarde. Es ver el clamor de alguien que dice: yo ya no puedo más con esta carga que estoy llevando. Y el Señor puede meter su mano ahí en ese lodo, hermanos. Aleluya. Y a veces, hermanos, nos desesperamos por causa de las faltas, porque vemos que no podemos servir a Dios como nosotros queremos. Vemos que no podemos agradar al Señor en el ámbito que nosotros quisiéramos, hermanos, y nos deprimimos por causa de eso. Hay millones de cristianos pasando por depresión porque ven que impotentes no pueden servir al Señor como ellos quieren, hermanos, y van cayendo espiritualmente a un pozo sin fondo, hermanos. Finalmente terminan saliéndose de la iglesia porque dicen: no soy tan bueno como quiero ser. Hermano, Dios, mi hermano, quiere rescatarte esta tarde. Él quiere meter su mano donde quiera que esté, hermano. Si está en lo profundo de ese mar de depresión, Dios allí está también esta tarde. Y quiero hablarle a alguien esta tarde que está pasando malos tiempos, tiene el ánimo decaído, dice: yo me siento solo, yo me siento que estoy pasando por soledad, no estoy viviendo como quiero y me siento solo. Hermano, Dios, hermano, nunca te va a dejar solo. Él te va a acompañar. Solo tienes que invocar su nombre. Solo alguien tiene que decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien tiene que invocar el nombre de Jesús esta tarde y decir: aleluya, como aquel ciego: Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, aleluya. Hay un Dios, mis hermanos, que está pendiente. Tiene su oído inclinado. Tiene su oído atento a escuchar nuestra oración. Tiene su oído atento a escuchar el clamor. Lo más terrible de la situación actual del ser humano es, hermanos, es que no solamente afecta al mundo, hermanos, este estado pecaminoso, hermanos. No solamente afecta al mundo, hermanos, incrédulo que no cree en el Señor Jesucristo, hermanos, sino también afecta a los mismos hijos de Dios, hermanos, sometidos a la presión diaria, hermanos, de este mundo infectado de pecados, hermanos, y de
de horrores delante de la presencia del Señor, hermanos, pero aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, porque un día fuimos lavados con la sangre poderosa de nuestro Dios. Gracias, hermano. Alguien tiene que acordarse: yo he sido lavado con la sangre de Cristo, yo he sido limpiado con la sangre de Cristo. Hermano, esa sangre no es solo para ese día cuando usted se bautizó. Esa sangre todavía es efectiva ahora en este momento, ahora que usted está pasando por tristeza, ahora que usted está pasando por depresión. La sangre de Cristo te puede limpiar esta tarde. La sangre de Cristo te puede lavar. Oh, aleluya. Esta mañana, mis hermanos, cuando terminaba parte de este mensaje, y algunos dirán: bueno, hermano, que irresponsable, termina el mensaje en la mañana. ¿Cómo es eso? Hermanos, siempre en la semana trato de prepararme para el día domingo, predicar en el servicio haitiano. Esta semana estuve predicando en el local de mi hermano Segundo. Y entonces uno por uno, hermano, hay que avanzar. Yo generalmente no trato de no hablar cualquier cosa, hermano, prepararme para, si algo tengo que enseñar, algo tengo que predicar, siempre tratar de tener, hermanos, algo cuerdo que hablar. Y algo, por supuesto, inspirado por el Señor. Y esta mañana, cuando terminaba este mensaje, hermanos, lágrimas corrían por mi rostro, porque logré entender, hermanos, que a veces estamos lejos del Señor y no nos damos cuenta. Hermanos, fue solo hasta que el pueblo, hermanos, los profetas empezaron a anunciar al pueblo que estaban lejos del Señor, que ellos se dieron cuenta que estaban realmente lejos, hermanos. Y fue solo, hermanos, cuando David estuvo metido en lo profundo de su pecado, que fue cuando el profeta Natán le avisó y él se dio cuenta de lo que estaba pasando dentro de ellos, de él, mi hermano. Y es solo, hermanos, cuando alguien nos habla, es solo cuando alguien nos predica. Y es lo que decía mi pastor en delante cuando estaba hablando. Hermanos, necesitamos escuchar la voz de alguien que nos confronte, que nos diga que estamos pecando, que estamos faltando, hermano. Y estoy de acuerdo con usted, pastor. Lo más importante no es que estemos predicando aquí, hermano. Lo más importante no es que usted sea diácono, evangeliza o pastor o músico. Lo más importante, hermano, es que un día va a venir el Señor por nosotros. Y yo me quiero ir con el Señor, hermanos. Hay cristianos que juegan al evangélico, hermanos, juegan al cristiano, hermanos, aparentando ser alguien que no son, viviendo vidas, hermanos, que van en contra de la palabra del Señor, hermanos. Y eso, hermanos, los ha alejado, ha hecho un muro, hermanos, donde Dios ya no puede oír su oración, hermanos. No es porque Dios no lo quiera, sino el pecado, hermano, está dividiendo cada día más su vida con Dios. Pero yo alabo el nombre de Jesús, hermano. Nuestro Dios va a llevar, hermanos, nuestro pecado, hermanos, aún, hermanos, en esas situaciones difíciles. El libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos. En la cruz es donde el Señor cargó nuestras iniquidades. En la cruz, hermanos, ahí donde tenía esa corona de espinas, es donde el Señor, hermanos, cargó todos nuestros pecados. Pero hoy día hay miles que insisten, hermanos, en seguir cargando su pecado, en seguir cargando sus males, en seguir cargando sus faltas, como un Sicilio, hermanos, como una especie, hermanos, de Sicilio. Llevan su pecado día tras día. Y yo quiero detenerme a explicar esta palabrita. El Sicilio, hermanos, es una especie de faja con púas que en la antigüedad llevaban muchos para
combatir el pecado. Una especie de manda, hermanos. Se ponían y la llevaban, hermanos, como una especie de autocastigo por causa del pecado. Y aún en los tiempos bíblicos se nombra el cicilio como un atuendo de mucha gente que, entre comillas, quería mostrar su piedad por medio de ese cicilio que llevaba. Porque no había nadie que encargara sus pecados. No había nadie que llevara sus pecados. Hermanos, pero el Señor cargó nuestros pecados en esa cruz. Ya no hay que ponerse ese cicilio. Hoy día hay muchos que se ponen esa especie de capa con púas, hermano, llorando por causa de cosas añejas que pasaron, dolores antiguos que están llevando, hermano, ese cicilio permanente que cargan en sí, hermanos, sufriendo en soledad por esas cosas. Pero yo le quiero decir, mi hermano, suelte ese cicilio, suelte esas púas, suelte esas cosas, hermano, y llévelo a las plantas del Señor Jesucristo. Y a pesar, hermanos, del bienestar que demostramos, hay muchos cargando ese cicilio, cargándolo largas distancias, largo tiempo, mis hermanos, y llevándolo a todo lugar donde van. A veces están aquí en la iglesia llorando, pero no por la presencia de Dios, sino por ese cicilio que le carga dolor, por ese cicilio, hermanos, que le está afectando diariamente. Lloran en la casa de Dios, pero no por la presencia del Señor, sino ese cicilio que está todo el tiempo, hermanos, allí clavándolo, haciéndolo doler, mis hermanos. Ese es el diablo que se quiere dominar de sus pensamientos, se quiere dominar, hermanos, de su vida y alejarlo del Señor, mis hermanos. Cuando el Señor tiene un manto de alegría para nosotros aquí esta tarde, cuando el Señor tiene un manto, suelte ese cicilio, mis hermanos. La sangre de Cristo ya lo limpió, la sangre del Señor ya lo sanó, la sangre del Señor ya lo sacó. Mis hermanos, usted no tiene que torturarse más por eso. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Hermanos, hay un salmo muy hermoso, el Salmo 30, verso 11 y verso 12, dice: has limpiado mi lamento, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cicilio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Y hermanos, este hermoso salmo, Salmo 30, es un salmo escrito por David, mis hermanos. Cuando todos saben aquí que él levantó el tabernáculo de David. Era el tabernáculo que David había levantado para la alabanza del Señor. No era la casa del Señor todavía, pero había que hacer un lugar donde poner el arca del pacto que David había quitado a los enemigos de Israel, y había que ponerlo en algún lugar, había que rendirle honor. Entonces David levantó un tabernáculo y puso allí el arca, hermano, y él compuso una canción, el Salmo 30, hermano, y en uno de esos versículos él dice: quitaste ese cicilio y me vestiste de alegría. Él dice: quitaste esa tortura de mi vida y me cubriste de alegría, hermano. Y algunos historiadores dicen que David, cuando compuso ese salmo, hermano, se estaba refiriendo precisamente a los tiempos de tristeza que él pasó estando en guerra, exiliado, hermano, viviendo, hermano, como expatriado, hermano. Y él, cuando escribe este salmo, se está recordando de esos tiempos de tristeza y dice: me sacaste ese cicilio, aleluya, y me vestiste de alegría. Yo espero que aquí esta tarde alguien se olvide de esa tristeza y levante un cántico de alegría esta mañana. Levante un cántico de gozo esta mañana. Suelta ese cicilio. Sácate ese cicilio y canta un cántico de alegría.
Hay gente que insiste en ponerse el sicilio. Hay gente que insiste en amarrarse el sicilio. Viene a la iglesia, lo deja un ratito en casa, después vuelve a casa y se pone el sicilio de nuevo, hermano. Suelte ese sicilio y cante un cántico de alegría. Alguien tiene que vestirse con el manto de alegría esta mañana. Alguien tiene que vestirse con el manto. Y ese manto tiene el color de la sangre de Cristo. Ese manto tiene el color de la sangre que me limpió de los pecados. Yo me imagino a David diciendo, aleluya, ese día cuando iba llegando con el tabernáculo, me iba llegando con ese mueble precioso donde estaba la presencia del Señor. Yo me lo imagino cantando. Recuerde a la mujer de David, hermano, criticándolo, mirando por la ventana, porque David danzaba y David se quitó, aleluya, sus trajes de rey. Tenga cuidado con esa escritura, hermano. Él no se desnudó de su ropa, se desnudó de la vestidura de rey, hermano. Él no estaba desnudo danzando. Él estaba vestido como cualquier hombre. Su mujer se lo dice. ¿Qué hace el rey vestido como cualquier hombre? Él se quitó sus vestiduras de rey, hermano, y entonces empezó a danzar, aleluya, delante de todo el pueblo. Él iba delante, hermano, del altar. Porque un día él, hermano, había sido expatriado, un día había sido perseguido y ahora era rey, hermano. Pero no era él, era Dios quien lo había puesto allí. Y ojalá haya alguien aquí en esta sala que reconozca, no soy yo, no es mi elocuencia, no es quien soy, es Dios. Yo me imagino a David cantando, has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía. Yo no lo me imagino relajado cantando, yo no me imagino llorando, David, has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía. Y dice él, y nunca me estaré callado. Hermano, el pecado nos hace callar. El pecado nos hace escondernos, hermano. El pecado nos hace alejarnos. Nos quita la alabanza, hermano. Nos quita la alegría, hermano. Aleluya, pero este día alguien tiene que soltar, aleluya, esa tristeza. Alguien tiene que soltar ese pecado y volverse a vestir de alegría. Volverse a vestir de alegría. El Salmo 61 que hemos leído al principio es un salmo que nos habla, hermanos, de todo lo que iba a ser el Mesías. El Señor ya sabía que no había solución para este pueblo, que ya habían llegado los males que Él había tratado de evitar sobre la nación, hermanos. Y había que hacer algo para eso. Había que limpiar eso, había que sanar eso. Entonces Él mismo se vino a entregar, hermanos, y dijo, yo mismo voy a cambiar todo esto. Y en algún resumen, desde Salmo 61, en el verso 2 y 3, dice que Él iba a cambiar, iba a dar gloria en lugar de ceniza. La ceniza está asociada, hermanos, a la tristeza, al lamento, hermanos. A ese momento cuando usted ya no da más, hermano. Los judíos, cuando estaban pasando por momentos tristes y cuando entraban en ayuno, ellos se tapaban de ceniza, hermano.
El mismo Job, hermano, cuando sus amigos lo vinieron a ver, hermanos, él estaba donde se hacía el fuego, hincado, tapado con ceniza, hermano, porque estaba sufriendo la muerte de sus hijos, la muerte, hermanos, de todos sus animales. Había terminado todas sus cosas y él se había tapado de ceniza, hermanos, para seguir llorando allí, lamentándose, hermanos. Pero el Señor dice: yo les voy a quitar esa ceniza y los voy a llenar de gloria. Los voy a llenar de gloria. Después dice: yo les voy a dar luto. En vez de luto, yo les voy a dar óleo de gozo. En vez de luto, óleo de gozo. Y finalmente dice el Señor: en vez de espíritu angustiado, yo les voy a dar un manto de alegría. Hay un manto de alegría esta mañana aquí. En vez del luto hay un manto de alegría para ti esta mañana. Dile al Señor: yo quiero de ese manto de alegría. Hermanos, en el capítulo 9 del libro de Mateo hay una mujer. Dice la escritura que ella estaba con flujo de sangre, dice la palabra del Señor. Y la mujer, mis hermanos, había pasado ya por todos los médicos y nadie había hecho nada por ella. Había gastado todo lo que tenía y nadie podía ayudarla, mis hermanos. Pero ella, dice la escritura, que viendo al Señor pasar, le dijo para sí misma, no dijo para nadie más. Dijo para sí misma: si solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y espero aquí esta tarde la fe de alguien que tenga esa fe de la mujer de flujo de sangre, que diga: si solo tocare el manto del Señor, yo voy a ser libre de este azote, yo voy a ser libre de esta enfermedad, yo voy a ser libre, aleluya, de esta aflicción que llevo en mi corazón. Hay un manto de alegría que ha extendido para alguien. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, usted conoce la historia de aquel hombre que estaba parado en el templo de la Hermosa, mis hermanos. Ahí estaba sentado, hermano, paralítico, dice la palabra del Señor. Hermanos, y los hombres que iban ahí eran dos hombres que tenían alegría. Iba Juan y Pedro y llevaban su manto, hermanos. Iban a la hora de la oración, mis hermanos, porque, hermanos, cuando uno entra en ese periodo de desánimo, de aflicción, hermanos, lo primero que deja usted es la oración. Ya no quiere orar más. Pero estos hombres tenían su manto de alegría. Ellos llevaban su manto ese día, hermanos, y se encontraron con este hombre paralítico, hermanos, que estaba allí parado, sentado, hermanos, allí esperando recibir alguna moneda, algo que alguien le diese, mis hermanos. Pero la escritura dice que miró a Juan y a Pedro, mis hermanos, que estaban allí, y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Y él les tiró la mano mirando a ver si podía recibir algo. Y la escritura nos dice, hermanos, que mirándole, Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice a la escritura que tomando de la mano, mis hermanos, tomando de la mano, le levantaron, y ese hombre enderezó sus pies, enderezó sus brazos, dice la escritura, y entró corriendo al templo alabando a Dios, hermano. Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando habían personas de ese tipo, siempre se cubrían con un manto que identificaba su condición. Si era paralítico o algo así, llevaba un manto que lo identificaba. Ese hombre, cuando se paró, soltó su manto, hermano. Ese manto que lo tenía atormentado, hermano. La escritura dice, aleluya, que se paró de inmediato, tomaron su mano, se paró y entró alabando al Señor, hermano. Y alguien aquí quizás necesita la ayuda de alguien, que alguien te tome la mano y te pare en esta hora y diga: yo voy a salir caminando de aquí, yo voy a volver a pararme, aleluya. Hermano Josué, ¿por qué no me ayudas? Yo sé que hay muchos aquí mirando qué puede hacer alguien por ellos.
Y a veces nosotros, hermanos, no ayudamos a nadie, no miramos a nadie porque sentimos, hermanos, carga por nosotros mismos, por nuestras faltas, por nuestros pecados que estamos llevando, y decimos, bueno, no puedo ayudar a nadie porque tengo carga dentro de mí. Alguien necesita ayudarme a mí. Pero quizás aquí en medio de esta sala hay un Pedro todavía. Hay un Juan aquí esta tarde, que ha venido al templo aquí en UNC Valparaíso y ha venido a la hora de la oración. Yo no sé si hay alguien aquí esta tarde. No sé si habrá aquí un varón apostólico como Pedro o como Juan. No sé si hay aquí una dama apostólica que ha venido a la hora de la oración aquí al templo y ha dicho, oh, aleluya, gloria a Jesús, gracias Señor por lo que tengo, gracias Señor por lo que está dentro de mí, Señor. Pero hay otros que necesitan, Señor. Hay otros que necesitan de esto también. Yo le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Si hay algo lo que necesita la iglesia hoy día, si hay algo, hermanos, en que estamos escaseando, esa es la gracia del Señor. Todo el mundo aquí necesita de ese toque, hermano. Yo me recuerdo a Pablo diciéndole a ese joven Timoteo, sé lleno del Espíritu Santo. No, que no te falte ese fuego, que no te falte eso que te va a dar vida a ti y a los que te rodean. La iglesia en la antigüedad tenía una característica especial, hermano, y eran que eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Sus prodigios dan crédito a eso, mi hermano. Dan fe de cómo vivían ellos. Pero hoy día vemos una iglesia más débil, llena de problemas. Y hermanos, para gente débil es que el Señor vino, mi hermano. Para gente que no podía, mis hermanos, el Señor mismo dijo, los sanos no necesitan de médico, son los enfermos que necesitan de médico. A veces miramos con descrédito a aquellos que son más débiles que nosotros, hermano. Pero el Señor no quiere que viva usted eternamente así, mi hermano. El Señor quiere que usted se vista de nuevo de alegría, se pueda vestir de gozo otra vez, que esas lágrimas ya no sean por causa de su pecado, mis hermanos, que esas lágrimas ya sean por la gracia del Señor, que esas lágrimas ya sean por el poder del Espíritu Santo en abundancia en su vida, hermano. Que cuando usted llore sea la exudación del poder de Dios dentro de usted, mi hermano. Y yo quiero hacer una invitación a todo mundo aquí. Todo mundo. Usted necesita del Señor. Si no, el pecado le va a consumir, le va a sacar de la iglesia. Y tarde, más temprano que tarde, usted no va a estar aquí en la casa del Señor. Yo quiero que pase a este altar, por favor. Todo mundo. Eso es pase aquí. Eso es, mi hermano, eso es. Tome un lugar allí donde pueda, mi hermano. Tome un lugar allí donde pueda, por favor. Yo sé que puede pasar aquí, mi hermano. No piense que lo van a considerar pecador porque usted pasa acá.
Pablo pudo decir, si vamos a hablar de pecadores, yo soy el primero de todos, dice Pablo. Pase acá, por favor, eso es. Dios te está esperando a ti, hermano, hermana. Usted que no ha recibido el Espíritu Santo, usted que está esperando una unción del cielo que caiga sobre usted. Ahora que usted está aquí adelante, quiero que levante sus manos. Eso allí donde está, mi hermano, levante sus manos. Y usted va a levantar un clamor esta tarde. David dijo, hazme oír gozo y se recrearán los huesos que has afligido. Antes de tener alegría hay que oír gozo primero, para que se recreen estos huesos que han sido afligidos. Alguien tiene que levantar sus manos y decirle, Señor, yo aquí estoy delante tuyo esta tarde, Señor. Oh, yo vengo con aflicción de espíritu. Yo vengo con aflicción en mi corazón, Señor. Yo vengo con aflicción dentro de mí, Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, y hay algo, Señor, aleluya, dentro de mí que no me deja, Señor Jesucristo. No puedo sobre todas las cosas, Señor, oh, ser como tú quieres, Señor. Pero yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero servir para ti, Señor. Yo quiero adorarte, Señor amado, como tú quieres, Señor. Oh, aleluya, y esta tarde yo me rindo.